Bien, buenos días. Empezamos entonces otra sección de la clase de teoría del conocimiento. En la clase pasada estábamos reflexionando sobre el concepto de ente en Santo Tomás de Aquino y que ese concepto de ente de alguna forma estaba dentro de lo que se llama la teoría del conocimiento. Son conceptos metafísicos, pero en Santo Tomás de Aquino son conceptos nociológicos, epistémicos, porque tienen que ver más con el conocimiento que con el ser crudo, independientemente del conocedor. Lo primero que Tomás nos expresa en esta reflexión es el significado que se debe manejar en el concepto de ente, y nos decía que hay dos modos de entenderlo, ¿no? Un primer modo y un segundo modo. Un primer modo nos decía, el ente se dice, siguiendo la lectura, hay dos modos, dice, el ente se dice por sí de dos modos. De un primer modo, por el que se divide en 10 géneros, que son las 10 categorías de Aristóteles, ¿no? Todos los predicados que podamos decir de un ente, de cualquier realidad de este mundo que nos circunda, digámoslo así, de cualquier objeto de conocimiento, cualquier predicado que nosotros hagamos cae en la categoría de uno de esos 10 géneros o 10 predicables. ¿Por qué es interesante? Porque Aristóteles no habla de 10 géneros. Aristóteles habla de accidentes. Y es interesante esta nota porque cuando Tomás habla de género, nos está ubicando las 10 categorías en el espacio de la predicación. De hecho, la palabra categoría, que es la frase aristotélica, significa en griego predicar. O sea, nosotros decimos predicados, ellos dicen categorein, que es lo mismo que predicar. Nosotros traducimos y en vez de decir predicados, dejamos el nombre que nos trajo porque ha evolucionado con otros sentidos. Pero lo adecuado sería decir los 10 predicados. En lógica se nos dice los 10 predicamentos. Cualquier cosa que tú prediques, dice que la silla es dura, la dureza entra dentro del género de la cualidad, y el mismo concepto de silla que tú le predicas de un objeto que tú ves fuera de ti, que no es mesa, tú dices silla, es también un atribuirle una categoría que entraría en el género de la sustancia o de las esencias. Entonces, hay una de las 10 categorías que es la esencia. Cuando tú dices que Sócrates es hombre, el ser hombre es una categoría sustantiva. Y si de ese hombre que es Sócrates, tú predicas cualquier otra cosa, que es filósofo, está predicando una cualidad, que es griego, predica una cualidad y al mismo tiempo una ubicación, que vive en Grecia. Por lo tanto, predica un espacio que pertenece al tiempo pasado, predica la categoría tiempo, y así sucesivamente. Cualquier predicado o cualquier cosa que tú digas de un ente de este mundo se puede engavetar, se puede clasificar en una de esas 10 distribuciones que nos presenta Aristóteles y que retoma Tomás. Entonces, el ente de primer modo es aquel que en este mundo recibe esas 10 categorías. Cualquier cosa que tú puedas decir, el ente es una especie como de receptáculo. Recibe cualquiera de esos predicados que tú les atribuye o dice de ese ente. No es que lo recibe como una especie de propietario humano, de poseedor, de que sí, dámelo, yo soy el filósofo, como diría Sócrates, o la silla diría, yo soy dura, o soy cómoda, o soy silla. No, es una propiedad en el sentido de que es una realidad que no le pertenece al sujeto. Por lo tanto,
no estamos en subjetivismo. Este es un decir en contra de los sofistas, que decían que las cosas es como el hombre las piensa. Dice, las son porque las pensamos, decían los sofistas. Mientras que en Tomás y en Aristóteles, que estamos en el realismo, las pensamos porque son. Y decimos no lo que le pertenece al sujeto, si estamos hablando de conocimiento. Porque si yo digo me siento mal, no estoy, y puede ser objetivo, pero no estoy hablando de una realidad, estoy expresando un sentimiento. Ahora si digo la silla es dura, o digo la silla es mía, o la silla es grande, o es silla, o Sócrates es griego, los predicados no le pertenecen al sujeto de que es dura porque yo digo que es dura, es silla porque yo digo que es silla, es, es Sócrates griego porque yo digo que es griego. No, no estamos en subjetivismo, estamos en realismo. Cuando hablamos de que los predicamentos, las categorías, aunque la dice el sujeto hablante, es el quien la piensa para decirla, sin embargo, le pertenecen a la realidad objetiva, le pertenecen al ente. Por eso es sintomática esta frase de Santo Tomás de Aquino, cuando nos dice, el ente se dice de dos modos, de un modo por el que se divide en 10 géneros. Es el ente el que se divide en 10 géneros. Y es el ente que se dice el que recibe estas 10 atribuciones como propias de ese ente. El otro ente que decíamos es aquel que no lo encontramos y por lo tanto no está en el mundo. Si decimos, por ejemplo, que entre nosotros está ausente el Papa Francisco, físicamente hablando, en nuestro encuentro clase, bueno, pues es una verdad. ¿Cómo va a ser verdad si no hay un ente real entre nosotros que se llame el no Papa Francisco? Bueno, es verdad porque lo que yo estoy diciendo se corresponde con nuestro encuentro. En nuestro encuentro, que es un contexto donde están ustedes y estoy yo, no está el Papa Francisco. Y como no está, lo que yo estoy diciendo se concilia, se reconcilia, se adecua con la realidad. Y por lo tanto, mi decir y la ausencia del Papa Francisco entre nosotros coinciden. Lo que yo estoy diciendo coincide con la realidad. Si yo dijera lo contrario, que el Papa Francisco está entre nosotros, inmediatamente lo que yo estoy diciendo se convierte en falso, porque como el Papa Francisco no está entre nosotros, físicamente hablando, no hay una correspondencia entre el dicho y el hecho. Lo que yo pensé para poder decirlo no se corresponde con el espacio de la realidad, el espacio compartido por nosotros, que decíamos, si es sin ese espacio de los objetos, no hay conocimiento, porque ese es el espacio de alguna forma donde encontramos al ente o donde llega el ente. ¿Por qué digo encontramos? En el primer modo, si yo digo, mis alumnos están sentados oyendo mis clases, eso que yo estoy diciendo es una verdad de primer modo. ¿Por qué es una verdad de primer modo? Porque lo que yo estoy diciendo está garantizado por el espacio, por ustedes que están en el espacio compartido, en el espacio extramental. Realmente ustedes están ahí oyendo mis clases. Sin embargo, si yo digo el Papa Francisco está entre nosotros, es falso, pero es verdad que yo diga el Papa Francisco no está entre nosotros. ¿Cuál es más verdad? Que ustedes están oyendo mis clases frente, de alguna forma frente a mí virtualmente,
o que el Papa Francisco no está con nosotros. Ahí entra Tomás y nos dice que en ambos casos es realidad. ¿Qué significa eso? En ambos casos es ente. Lo que pasa es que hay un ente de primer modo y hay un ente de segundo modo. ¿Cuál es el del primer modo? Ustedes. ¿Por qué? Porque si yo desaparezco como conocedor, ustedes siguen ahí. Ustedes son entes objetivos donde las categorías, las 10 categorías, le pertenece a ustedes. El ser atentos, el estar sentados. Si yo desaparezco, puede ser que ustedes sigan atentos y sentados, porque eso no depende de mí. Las 10 categorías son propiedad del ente de primer modo. Ahora bien, cuando decimos el Papa Francisco no está entre nosotros, es verdad que no está entre nosotros, pero no encontramos en el espacio compartido al Papa Francisco la ausencia del Papa Francisco entre nosotros como lo encontramos a ustedes. Y que, como decíamos en la clase pasada, mira, aquí está la ausencia del Papa Francisco. No, yo puedo decir, mira, aquí están ustedes sentados, pero no puedo decir, mira, aquí está la ausencia del Papa Francisco. ¿Por qué? Porque no es un ente de primer modo, no es una cosa. Y por lo tanto, cuando Tomás no elimina aquello de que las 10 categorías no le pertenecen al segundo modo, es porque no existe el ente en el espacio del ente compartido que reciba ese decir, que reciba como reciben, así como reciben como propietario los entes de primer modo, que son ustedes, reciben como propietario mis predicaciones verdaderas. O sea, yo digo, ustedes están sentados, están atendiendo mis clases, son seminaristas, ahí hay 3 verdades. Esas 3 verdades son del objeto, son de ustedes, no del conocedor que la predica. Ahora, si yo digo, el Papa Francisco no está entre nosotros, no le pertenece a la ausencia del Papa Francisco lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, como no existe, no podemos decir que el predicado, la realidad, la verdad del predicado se deba a su existencia y a su esencia. Entonces, ¿a qué se debe la realidad? ¿A qué se debe la verdad del ente de segundo modo? Se debe a que lo que yo estoy diciendo se reconcilia con el espacio compartido, aunque en ese espacio compartido no haya nada que le corresponda a ese decir. En el primer modo, en el espacio compartido hay entes que existen, que le corresponden las 10 categorías, los 10 predicamentos, por eso el primer modo. Pero en el segundo modo no hay un ente, aunque el segundo modo y el primer modo se concilian con el espacio compartido, con el espacio extramental. En uno se concilia estando los entes presentes como receptores y propietarios de las 10 categorías, mientras que en el segundo modo lo que yo digo como verdad se reconcilia con el espacio extramental, pero sin que le corresponda, a diferencia del primer modo, un objeto que reciba las 10 categorías. La ausencia del Papa Francisco no recibe los predicados. ¿Por qué? No lo puede recibir porque no existe. Ni siquiera la ausencia existe como algo de que, miren aquí, tráiganme la ausencia del Papa Francisco. Ni siquiera la ausencia del Papa Francisco existe. Entonces, ¿dónde está la verdad? Está en la verdad de la proposición, que se reconcilia con una realidad inexistente. Es verdad que el Papa Francisco no está entre nosotros. Entonces, si se dan cuenta, ambos entes, el de primer modo y el del segundo modo, ambos tienen verdad en la proposición. Ambos comienzan en el sujeto que predica y terminan en el espacio compartido. En el primer modo termina en un ente como receptor. En el segundo modo termina en un espacio
donde no hay un ente como receptor, pero termina en ese espacio compartido. Bueno, entonces el ente tanto de primer modo como el ente de segundo modo, decíamos, tienen en común la verdad de la proposición, y eso nos da argumentos, nos justifica para decir que si para Aristóteles el ente es lo que existe, lo que, esencia, existe, existencia, es el compuesto de la realidad, ustedes sentados son entes para Aristóteles, mientras que para Santo Tomás de Aquino no podemos decir que el ente es el que está sentado, el que recibe las 10 categorías. En Tomás de Aquino, ante todo, el ente es la verdad en la proposición. ¿Por qué digo esto? Porque hay verdad cuando hablo del primer modo, los 10 predicamentos recibidos por los receptáculos, y hay verdad cuando hay, para Tomás de Aquino, hay ente cuando hay verdad en el segundo modo. ¿Cuál es el ente de Aristóteles? El del primer modo. ¿Cuál es el ente de Tomás de Aquino? Ambos, primer modo y segundo modo, porque hay verdad en la proposición. Entonces, habría como que matizar una nota, si logran verlo, del primer modo de Tomás y el ente de Aristóteles, que tienen algo de diferencia, aunque coinciden en que hay algo que está en la realidad. Esa realidad es el ente para Aristóteles, mientras que para Tomás el ente no está en que sea realidad, sino en que esa realidad reciba como receptáculo las 10 predicaciones que están en el sujeto predicador, en el sujeto conocedor. Tú preguntarás, ¿cuál de esos conocimientos es objetivo y cuál de esos conocimientos es subjetivo? Son objetivo y subjetivo los dos. Son subjetivos porque es un sujeto el que conoce y es un sujeto el que habla. Y no hay conocimiento sin sujeto conocente. Pero si esa subjetividad no es al mismo tiempo objetiva, entonces yo estoy hablando una cosa que no se corresponde con los hechos. He puesto el ejemplo de ustedes sentados. Eso es objetivo porque si yo desaparezco como conocedor, ustedes siguen sentados. Y he puesto el segundo modo al decir que el Papa Francisco no está entre nosotros. Esa verdad también es objetiva, aunque parece menos objetiva porque depende más del conocedor que de la realidad. Pero su verdad no está en que yo la diga, su verdad está en su correspondencia. La verdad está en su adecuación con la realidad. Digámoslo así, como dice nuestra gente, el Papa Francisco entre nosotros brilla por su ausencia, físicamente hablando. Y en ese sentido, es verdad lo que yo estoy diciendo, no porque yo lo digo, porque si el Papa Francisco se hace presente, por más que yo diga que no esté presente, el receptáculo rebota ese decir mío como una falsedad. Ahora bien, cuando hay algo subjetivo que de repente no se concilia con los hechos, cuando yo digo, por ejemplo, que ustedes, los seminaristas, son personas encantadoras o son personas abusadoras, como yo no tengo criterios de juicio para afirmar ninguna de las dos cosas, usted puede decir, profe, ¿por qué usted dice eso? Es un sentimiento mío. Eso es subjetivo. ¿Qué significa que es subjetivo? Que lo que yo estoy diciendo, yo digo, que los seminaristas son encantadores. No podemos ir a buscar de que, ay, sí, mira, es verdad que son encantadores. Mira lo que tienen de encanto. ¿Qué significa encantador? El peso, el tamaño, la alegría, lo chistosos que son. No, cuando viene a ver es una fascinación, un sentimiento, o qué sé yo, digo, los seminaristas son despreciables. Entonces, si vamos a buscar, ay, sí, mira, tiene una libra de despreciable, o tiene, ¿de qué color es el ser despreciable? No, o sea, son subjetividades.
Entonces, no hay verdad. ¿Qué significa que no hay verdad? No hay correspondencia entre el dicho y el hecho. No existen receptáculos que reciban lo que yo estoy diciendo, primer modo, ni existe en el espacio compartido, en el espacio extramental de los entes, en el espacio, llamémosle así, de la objetividad, no existe la correspondencia en ese espacio compartido, en el espacio de la objetividad o de los objetos, primer modo y segundo modo, no existe la correspondencia con lo que yo estoy diciendo. Como no existe la correspondencia entre el dicho con el hecho, tú puedes decir, eso es subjetivo o es una opinión tuya. Ahí no hay objetividad. Como no hay objetividad, no hay verdad. ¿Cuándo hay objetividad? Cuando hay correspondencia entre el dicho y el hecho, aunque ese hecho sea un hecho ausente. Hay verdad. Y cuando hay verdad, hay objetividad, ya sea de primer modo, porque hay un receptáculo que recibe los predicados, o hay un no receptáculo que en el espacio que recibe. ¿Quién recibe? Ya no será el no receptáculo. Quien recibe es el espacio compartido, el espacio de la objetividad, el espacio de los entes presente y ausente, especialmente cuando están ausentes, es el espacio quien recibe quien realiza la verdad de la proposición o la objetividad. Pongo un ejemplo, otro ejemplo. Si yo digo el ejemplo de Tomás, la ceguera está en el ojo, habría que identificar ciegos para entender que en esos ojos de esos ciegos es que es donde se encuentra. ¿Qué significa? Aunque la ceguera no existe, hay un espacio donde encontramos, ubicamos, situamos lo que se llama la ceguera. ¿Dónde? En los ojos. Y los ojos sí existen en nuestro espacio compartido. El otro ejemplo, el Papa Francisco no está entre nosotros. El Papa Francisco está en nuestra mente porque yo lo estoy diciendo, pero el espacio del que está recibiendo mi predicación, el espacio del que yo estoy hablando, es ese espacio virtual, donde ustedes me están oyendo y yo estoy hablando en esta clase virtual. Y como el Papa no está presente entre nosotros en ese espacio virtual, entonces ese espacio garantiza, objetiviza ese espacio, no como receptáculo, porque la ausencia del Papa Francisco no es un receptáculo como cuando yo digo ustedes están sentados. Cuando yo digo ustedes están sentados, ustedes son receptáculos en el espacio. Ahora, cuando yo digo el Papa Francisco está ausente, el espacio recibe como receptáculo lo que yo estoy diciendo como verdad y objetiviza, realiza la verdad de lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, no es subjetivo, sigue siendo objetivo, sino por los objetos, por el espacio de los objetos. En el primer modo, ya ustedes tienen claro que como hay un objeto receptáculo, es más objetivo que el segundo modo, pero el segundo modo sigue siendo objetivo aún y no haya un receptáculo, no haya un objeto. ¿Por qué? Porque el espacio que recibe la asignación, la correspondencia, es objetivo. Estamos hablando de un espacio real, un espacio virtual en el cual nosotros estamos. Otro ejemplo, más donde el espacio parece que se nos desaparece. Cuando una madre le dice a su hijo, mi hijo, Superman no existe. O, bueno, yo le digo a ustedes, muchachos, Superman no existe. ¿Eso es objetivo o es subjetivo? Y yo diré, bueno, es objetivo porque yo estoy diciendo la verdad. ¿Cómo? Pero para que haya verdad, tiene que ser o de primer modo, con un receptáculo, y no existe el no Superman. Tiene que haber en el segundo modo un espacio que reciba esa realidad que le dé verdad. Bueno, ese sería el segundo modo. Realmente, cuando yo digo Superman no existe, habría que decir en el espacio compartido, en el mundo, porque Superman existe. Existe
en los cuentos, existe en nuestras ficciones, existe en nuestras películas. Pero cuando una madre dice, mi hijo Superman no existe, se está refiriendo, lo está ubicando, no en el mundo de Superman, en el mundo de Batman, de Robin, en el mundo ficticio, lo está ubicando en el mundo del espacio de la objetividad, en el mundo de los entes que son presentes o ausentes y que con su presencia o ausencia y en su ausencia gracias al espacio compartido es quien justifica la verdad de lo que yo estoy diciendo. Es verdad que Superman no existe. ¿Por qué es verdad? Porque está garantizado por el espacio compartido. En el espacio al cual yo me estoy refiriendo, no existe, brilla por la ausencia de Superman. Si ese espacio no existiera, no habría un espacio de referencia. Entonces no habría conocimiento, porque para que haya conocimiento tiene que haber un sujeto que sabe de lo que habla, un objeto en un espacio compartido que recibe esa asignación, ese predicado. Y si lo recibe, es de primer modo, porque entonces las 10 categorías le caben a ese ente. Si no lo recibe, como no hay un ente que reciba las 10 categorías, ¿por qué es verdad? Porque hay un espacio objetivo que aunque no haya un ente presente, el espacio objetivo garantiza la verdad de la proposición. Repito, si ese espacio no existiera, entonces, ¿de qué yo estoy hablando? Que Superman no existe ¿dónde? En los cuentos, sí existe. Ah, que no existe ¿dónde? En este mundo, bueno, pero si de este mundo es el que estamos hablando, el mundo del conocimiento y de la objetividad, entonces la presencia de este espacio es la que me descalifica la existencia de Superman y por lo tanto me garantiza la verdad de lo que yo estoy diciendo. Bueno, supongo que el concepto habrá estado más claro en esta primera sección de la diferencia entre lo que se llama el ente de primer modo, el ente de segundo modo, lo objetivo y lo subjetivo. Es subjetivo en un sentido porque es un sujeto el que conoce, pero si tú hablas de subjetividad en el sentido de falsedad, de equívoco, de error, bueno, pues entonces no hay conocimiento, porque la falsedad no te garantiza verdad, solo hay conocimiento donde hay verdad. Para la segunda entrada, si quieren algunos que escriban, si tienen alguna pregunta, para entrar entonces en la segunda sección a responder alguna de sus preguntas, y entonces nos dice las preguntas, un recopilador, y entonces le vamos dando respuesta si es que tienen preguntas significativas. En su defecto, pues entonces seguiríamos la clase, digamos, enriqueciéndonos con la riqueza que nos trae el texto. Recuerden que hay que darle unos minutos para que se grabe la clase. Entonces nos encontramos en unos 15 minutos, si Dios nos permite.